Se sostiene que determinados instantes perduran de manera eterna. Residen en forma de siluetas. No obstante, se encuentran presentes. Desde esa fecha, han transcurrido 2 años. 2 años han transcurrido desde la transformación inicial. El objetivo era que sencillo. Proceder a la playa en compañía de mi hijo Luis. Mi cónyuge Diego no pudo estar presente. Su labor era siempre priorizada y yo estaba habituada a dicha situación. Habitante de la soledad. No obstante, durante esa jornada no experimentó una sensación común. No en aquel instante ni en el contexto contemporáneo. Las toallas fueron desplegadas bajo el intenso sol, que parecía enfriarse. Finalmente, me postré, experimentando la sensación de evasión del bullicio diario. Me puse en contacto con Luis para que me asistiera en la aplicación de loción en la región dorsal. No albergué ninguna duda. Se refiere a mi hijo. Mi joven. ¿Cuál sería la justificación de mi decisión? Inicialmente, no existía más que sus manos proporcionando respaldo. No obstante, posteriormente lo percibí. Experimenté una creciente demora y no efectué ninguna acción para evitarla. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se implementó una intervención? A pesar de la percepción de poseer un sólido entendimiento de sí mismo y de su familia. En ocasiones, existen circunstancias que pueden desvelar aspectos imprevistos. Esa experiencia quedó inmortalizada en mi memoria en este lugar junto al mar. Y desde ese momento, mi existencia experimentó una transformación radical. Hemos estado casados durante más de 15 años. Diego y nosotros. Cualquier individuo que nos conoce afirmará que nuestra relación es ideal. Con una residencia estéticamente atractiva, hijos excepcionales y una existencia estable. No obstante, las imperfecciones únicamente se manifiestan una vez que uno se encuentra entre 4 paredes. La percepción del vacío solo se logra cuando se experimenta en primera persona. Duración prolongada. La labor desempeñada en Diego constituía su universo. Dedicarse de manera constante hasta las horas nocturnas. Los fines de semana y en días de celebración oficial. Previamente, solía persuadirme de que mi empeño era en pro de nuestra relación. Justificando las extensas jornadas laborales y la dedicación como una inversión en el porvenir de nuestra familia. No obstante, con la progresión temporal, dicha narrativa empieza a desintegrarse. ¿Cuál es el propósito de una vivienda sin la presencia humana en su interior? Pasé inadvertidamente ante sus ojos. Al retornar al hogar, apenas recibía una inspección visual. Ya no manifestaba interés en mi estado de bienestar. Deseos o necesidades. Nuestra interacción se enfocaba en enunciados concisos, principalmente relacionados con los recibos, alimentos y cuidado infantil. Luis y su menor hermana, Sara, manifestaba afecto hacia él. No obstante, se percibía constantemente su compañía como una sombra. Se encontraba en la localización, a pesar de no estar completamente presente. Previo, habitualmente me sentaba en la mesa en su presencia y me preguntaba si aún percibía mi presencia. Dicha mañana, poseo memoria del instante en que me encontraba de pie en la cocina, observando la rápida salida de Diego por la puerta. Tomó su equipaje, a Sara le brindó un beso en la cabeza y me dirigió una única mirada. Disculpas, Elena, hoy no será factible asistir. Se ha producido un incidente laboral. No se produjo discusión, experimenté simplemente la sensación habitual. Utilizando la garganta comprimida, opté porque todo se encontraba bajo control. Luis y yo teníamos la capacidad de resolverla de manera autónoma. Durante ese momento, Luis tenía 16 años de edad. Era de tamaño alto y delgado. Poseía una pigmentación ocular similar a la de su progenitor, a pesar de que su apariencia facial era más delicada. Al comunicarle que estaríamos solos, apenas pronunció una palabra. Considero que ya había adquirido una habituación a la ausencia de su progenitor. Simplemente redujo la posición de los hombros. Adoptó las bolsas y me acompañó hacia el vehículo. Durante el trayecto en el vehículo, observé que se encontraba sentado en el asiento del copiloto, utilizando los auriculares, observando a través de la ventana. Similar a la práctica habitual de los jóvenes, resultó inviable resistir una sonrisa. Su evolución era tan acelerada que ocasionalmente se cuestionaba si al cerrar los ojos se produce un efecto similar. Perdería la racionalidad. A lo largo del recorrido hacia la costa, la progresión temporal parecía no progresar. Mis reflexiones se desplazaban nuevamente hacia Diego. Recuerdo todas las actividades que participamos conjuntamente. Presentaciones cinematográficas, extensos paseos y escapadas sin rumbo. Exclusivamente por placer. Observé el modo en que solía acariciarme y el resplandor de sus ojos al mirarme. Era un periodo prolongado que no experimentaba dicha sensación. Dicha sensación no había sido previamente experimentada. Se encontraba agotada de permanecer inadvertida. Finalmente llegamos y Luis colaboró en la transferencia de las valijas a un espacio tranquilo junto al agua.
mientras se ocupaba de la instalación de la sombrilla. Me encargué de la colocación de las toallas. De manera abrupta, me vi impulsado a establecer un diálogo con él sin tener una comprensión precisa de las razones subyacentes. Podría haber sido la única persona presente. Es posible que simplemente aspire a tener una persona con quien conversar. Expresé con un enfoque optimista. Resulta satisfactorio salir. ¿Es correcto? Con un gesto de concordancia. Se posicionó el cabello con la mano orientada hacia atrás. Indudablemente, sí, madre, resulta sumamente agradable. En reposo sobre una toalla. Experimenté el calor producido por los rayos solares en mi piel. Permanecí inmovilizado durante un periodo de tiempo. Me abandoné sin oponer resistencia. Se asemeja a un intento de liberación del peso acumulado en los últimos años. A pesar de ser un breve instante. No obstante, posteriormente, recordé el loción. Procedí a tomar asiento y me orienté hacia Luis. Se solicita su asistencia para implementar este procedimiento en la región dorsal. Dado que no puedo llegar de manera autónoma. Previo a retirar la botella de mi mano. Observó mi presencia durante un instante. Presentando una notable indecisión, me postré de cúbito descendente en la toalla y aguardé. Inicialmente, la interacción fue delicada y cautelosa. Sus manos manifestaban incertidumbre, de manera similar a evitar causarme daño. Una sonrisa se reflejó en mi semblante al rememorar mi niñez, al momento en que solía sostener mi mano para cruzar la calle. Durante ese momento, sus manos eran de dimensiones reducidas. Se le indicó de manera delicada que incrementara la presión. Al escucharme, el movimiento aplicado se intensificó al extender el loción desde mis hombros hasta la región inferior de mi espalda. Opté por cerrar mis ojos y concentrarme en la sensación de confort y la cadencia de su caricia. Me proporcionó la oportunidad de disfrutarlo por un instante. Hace mucho tiempo que nadie me acariciaba y esa concepción ejerció un impacto más significativo que lo que hubiera deseado reconocer. No obstante, posteriormente observé cómo sus manos continuaban el masaje en mi espalda. Al tratar de comunicarse, mi respiración experimentó una interrupción en la garganta y, posteriormente, al abrir la boca, no conseguí pronunciar una palabra. A pesar de que mi capacidad cognitiva se intensificó, opté por mantener una actitud de silencio. Opté porque todo se encontraba bajo control, que él simplemente proporcionaba asistencia. La infundación de mis pensamientos. Sin embargo, la realidad era diferente. Por un momento, sus manos se aproximaron al margen de mi toalla. Identificaba su indeterminación. Recibía la mía y, en lugar de interrumpirlo, procedía a recuperarla. Confirmé que todo está bien. Además, es factible realizar masajes en dicha región. Las palabras permanecieron suspendidas en el ambiente como un veneno. Al articularlas, supe que ya no tenía la capacidad de retractarme. Luis mantuvo su silencio y prosiguió su trayecto sin interrupciones. Observé sus manos en una posición inferior a la anticipada. El ritmo cardíaco resonaba con tal intensidad que creí tener la capacidad de percibirlo. Su intención era realizar un cambio de posición. Levantarse, de solicitar su detección. No obstante, no lo conseguí. Fue insuperable. Facilité que ocurriera, incluso en el presente instante. No consigo comprender la razón. Posiblemente la soledad ejerció una influencia. Posiblemente experimenta una anhelosa desesperada de afecto. A pesar de su inexactitud. Es posible que simplemente ya no me interesaba. En el mar, en ese momento, algo se desmoronó en mi interior y todo experimentó una transformación definitiva. Si la narrativa ha progresado hasta este punto, agradezco su colaboración. Comprendo que la recepción puede ser compleja y aprecio tu disposición para hacerlo. Si el vídeo resulta de su interés o si considera que alguien más podría sentirse identificado con el contenido que divulgo, le exhorto a que invierta un momento en seleccionar el botón de me gusta y suscribirse. El respaldo que recibo al divulgar narrativas de esta naturaleza me confiere una sensación de cohesión y me motiva a continuar avanzando. Concuerdo. Retomemos el asunto en cuestión. Posterior a aquella expedición costera, se produjo una transformación y no logré ignorar dicha sensación. He experimentado esto. La observación y el enfoque posterior de Luis hacia mí no se circunscribieron a una mera mirada prolongada o un instante efímero. No, fue una continuación. Al cruzar su mirada, identificaba una característica singular en él. Un aspecto que prefería omitir. No obstante, que resultaba inconcebible ignorar. Procedí a sepultarlo al regresar a mi hogar esa noche. Realicé todas las acciones necesarias para mantener un comportamiento habitual. Adquirí la cena. Discutí con Luis acerca de su día académico. Organáis la vestimenta hasta la tarde. Mis manos persistían en su temblor. Continué rememorando cada aspecto. Sus expresiones, la metodología empleada para su detección, la ansiedad experimentada en mi propio individuo.
Experimentaba rencor hacia mí mismo debido a dicha causa. Y hacia él por inducir dichas emociones en mí. Máximo, nuestro hijo, llegó a su hogar tarde, como es habitual, sin tomar conciencia de nada. Presentándose con la corbata desabrochada y un semblante fatigado. Recibí un beso en la mejilla. Tal como se acostumbra, una sombra de lo que anteriormente era. Tras un día de intensa fatiga, propone una interrogante con la intención de iniciar un diálogo. Durante el recorrido hacia el espacio de estar, Ruñolla tuvo una experiencia sensorial. Permanentemente se desarrollaba de esa manera. Su llegada se percibía como algo improvisado y retornaba a experimentar una sensación de desamparo. Durante esa noche, permaneció en la cama. Observé silenciosamente el techo mientras Diego descansaba tranquilamente a mi lado. Pese a la serenidad predominante en la residencia, mi mente persistía en la reminiscencia de Luis. Sus manos y su mirada penetrante. Se encontraba plenamente consciente de que la circunstancia no era apropiada y de la imperiosa necesidad de ponerle fin. Independientemente de la distancia a la que hubiera llegado. No obstante, una porción de mi ser, un semblante oscuro y solitario, rehusó proceder. Aspiraba a conservar lo que aspiraba. Convertirse en el epicentro de atención. Sentir la presencia del contacto. Experimentar la experiencia de ser objeto de observación. Durante el transcurso de los días, Luis mantenía un silencio absoluto, evidenciando que en ocasiones el silencio puede comunicar más información que las palabras. No estaba intentando esquivarme. Para garantizar precisión, en contraposición, la percepción experimentaba una mayor proximidad. Él me observaba mientras preparaba la comida. Durante el proceso de limpieza. Cuando me encontraba sola en el sofá durante las noches. Simplemente permitía que se desarrollara. Ininterrumpidamente, sin cesar, al arribar el siguiente fin de semana. La temperatura volvió a aumentar y la residencia parecía agobiante. Diego había iniciado su labor en un turno de trabajo improvisado, deleitando a Luis y a mí en soledad. Como en instancias previas, consulté su intención de retornar a la playa. Solo los dos. No poseo conocimiento sobre la motivación subyacente que impulsó mi acción. Podría haber creído que la exposición al exterior facilitaría la liberación de mis pensamientos. Posiblemente buscaba someterme a prueba para evaluar mi capacidad para dejar todo en el pasado. La travesía se desarrolló con tranquilidad. En esta instancia, Luis abandonó la utilización de sus auriculares y se mantuvo sentado. Observación mediante la ventana, con su rodilla realizando movimientos nerviosos ascendentes y descendentes. Deseo manifestar algo, cualquier elemento que pueda perturbar el silencio. No obstante, al tratar de comunicarse, las palabras permanecían retenidas en mi faringe. Al arribar al litoral, la población era mínima. Aún recuerdo la tonalidad azul del agua y la percepción del viento acariciando mi semblante. Retomé la práctica de extender las toallas de la manera previamente realizada y obtuve la colaboración de Luis para organizar todo. En esta instancia, no solicité la aplicación de loción en la región dorsal. No lo pude lograr. En contraposición, permanecí con la mirada estrecha, simulando que todo se encontraba en perfecto estado, a pesar de que mantenía los ojos cerrados. Su mirada estaba fija en mí. Observó su constante atención. Más tarde, ocurrió un momento significativo. Optamos por realizar fuimos a enjuagarnos en la playa previo a nuestro retorno al hogar. Se anticipaba que se tratase de una tarea de celeridad, para la eliminación simple de la arena de nuestra piel. No obstante, se produjo un evento imprevisto que aún no he logrado entender completamente. Al alcanzar las instalaciones de duchas, Luis fue la primera persona en ingresar, facilitando el tránsito del agua por su espalda. Permanecí brevemente a un costado observándolo antes de unirme a él. Comprendo que tuvo un impacto en mí. No obstante, opté por despojarme de la indumentaria exterior y permanecer en su compañía. Experimentando la sensación de agua fresca sobre mi piel, la expresión de Luis se caracterizaba por una total asombro. No conseguí discernir si se trataba de asombro, desconcierto o una característica distinta. Sin embargo, no generó sonido alguno. Observé al individuo y posteriormente lo examiné meticulosamente antes de proponerle que se quitara los shorts para llevarlos de manera apropiada. No poseo una comprensión precisa del propósito de mis declaraciones. Posiblemente buscaba corroborar mi competencia de dominio. En caso de abordar la situación. Posiblemente estaba realizando experimentos, examinándome a mí misma. Breve interrupción antes de seguir mis directrices. Desprendiéndose de la vestimenta interior. Durante ese instante, estábamos solos en ese momento. Compartir el espacio en el momento en que el agua se precipita sobre nosotros. Proceso de limpieza integral. Retrocedí inadvertidamente y le solicité cordialmente que me proporcionara asistencia en mi espalda. Concluyó accediendo. Una vez más, sus manos exhibieron delicadeza,
como en instancias previas, a pesar de la clara percepción de la tensión que lo permeaba. Al momento en que su mano rozó mi cintura, poseo la capacidad de identificar su presencia en mi ser. Experimenté una intensa sensación de frío. El entorno se tornaba denso en nuestro entorno. La sonoridad del agua prevalecía sobre todos los demás sonidos. Mi elección sería distanciarme o interrumpirlo. No obstante, opté por un retroceso leve para aproximarme más a él. Por ende, sus manos fueron tomadas y dirigidas hacia mi pecho. Al ejecutar dicha acción, él mantuvo su postura. ¿Cuál fue la resolución de los sucesos? Resulta inviable expresarlo de manera verbal. No procederé a proporcionar explicaciones. Se produjo instantáneamente, una combinación de emergencia, aislamiento y otras emociones que prefiero no poner de manifiesto. No demostró ser delicado ni tampoco exhibió paciencia. La circunstancia era desoladora, llena de fervor y fallos en todas las dimensiones. No logré esquivarla, la intención no era tal. Concluyendo, permanecí inmóvil a medida que el agua persistía en su caída sobre nosotros, procediendo a la eliminación de cualquier rastro. No obstante, es incorrecto. Me rodeó con sus brazos de una forma nunca antes vista. Posteriormente, nos separamos. No se realiza un intercambio verbal. Se debe proceder a la sección. Salvamos nuestras pertenencias y retornamos al vehículo en absoluto silencio. Observé con atención a Luis, observando su semblante rubio y su postura tensa. Se encontraba plenamente consciente de que todo había sido deteriorado, en caso de haber traspasado un límite irreversible. Si bien, por primera vez en un período prolongado, realicé una percepción de vitalidad. Inicialmente, el retorno al hogar se desarrolló en un estado de silencio. El vehículo presentaba una reducción excesiva y un peso considerable, de manera similar a si la atmósfera nos aplastara. Sostuve con firmeza el volante. Propongo concentrarme en la carretera. A pesar de que mi mente se encontraba inundada de pensamientos, aún lograba percibir a Luis. Los dedos, la existencia, la magnitud de todas las acciones recientes. Se mantuvo en observación constante en el asiento del copiloto. Permanecía en posición vertical, con la atención concentrada en el entorno externo. La pigmentación de su semblante. Los dientes fuertemente apretados. Sin notificación previa, se articularon palabras. Se presenta en un tono suave y titubeante. Manifestó su voz materna. No pude presenciarlo. No obstante, sí lo escuché. ¿Cuál fue el suceso posterior? Mi pecho experimentó una sacudida. Examiné con brevedad la posibilidad de actuar como si no hubiera recibido ninguna información. De ignorar y modificar el diálogo. No obstante, ya no era justificable mantener la farsa. No tras nuestras acciones. Respiré con dificultad y respondí. No poseo conocimiento. Indudablemente, se trataba de la verdad. O al menos lo que se alinea más con la realidad. La información mencionada era desconocida. Se desconocía el acontecimiento o las causas subyacentes. Únicamente estaba al tanto de la transformación que había ocurrido. No estableceremos comunicación adicional hasta que alcancemos la entrada. Tras la desactivación del vehículo, ninguno de los dos se activó. Finalmente, Luis dirigió su mirada hacia mí. Realmente lo hizo. Por primera vez, percibí algo en su mirada que provocó un sentimiento de temor. La intención no era generar confusión. Sin culpabilidad, ningún tipo de vergüenza. No se trataba de un profundo anhelo. ¿Desde cuándo has experimentado esto?, interrogó. Las declaraciones que pronunció me causaron un sentimiento de temor, dado que también había propuesto dicha cuestión. En el momento de su observación, experimenté una sensación de fractura interna. Manifesté una exclamación sin seguridad. Es posible. Podría requerir un periodo de tiempo superior al que estoy dispuesta a admitir. Posteriormente, nos quedamos en silencio sentados juntos, involucrados en la penumbra temporal. Consideré que esto representaba el todo. Procederíamos a ingresar. Intentar olvidar todo y actuar como si ningún evento hubiera ocurrido. No obstante, Luis poseía objetivos divergentes. Previo a conseguir abrir la puerta, el individuo se agachó y me brindó un beso. Inicialmente, resultó ser delicado, como si me preocupara la posibilidad de distanciamiento. A pesar de que no lo hice, facilité la entrega de un beso y respondí. Esto provocó mi descontrol. No obstante, persistió la incertidumbre al desconocer si la causa fue la ausencia de una compañía, el intervalo de inactividad o la mirada de Luis, que me otorgó una sensación de singularidad en el cosmos. Largo tiempo había estado allí. No obstante, permití que ocurriera en las proximidades de nuestro domicilio. Luis me demostró un afecto inusual, involucrándome en mi cuerpo con una naturalidad impresionante. Tuvieron lugar sentimientos de plenitud, de atracción y reconocimiento sin precedentes en un período prolongado. No existía ninguna preocupación adicional. Mi percepción del tiempo se desvaneció mientras estábamos abrazados.
No obstante, finalmente decidimos entrar. No poseo memoria significativa de la caminata hacia la puerta. Únicamente la sensación de sentir su mano en mí. El silencio dominante entre nosotros vibraba de manera similar a la corriente eléctrica. No establecíamos comunicación. No constituía un requisito indispensable. Tras ingresar, la circunstancia se agravó, como si nuestras emociones hubieran sido reprimidas durante un extenso período y, finalmente, se hubieran liberado. Los días subsiguientes se caracterizaron por una intensa confusión. Luis mantenía una proximidad constante y siempre encontraba razones para aproximarse o dirigirme la mirada cuando no había observadores. Mientras reiteraba en mi interior la necesidad de detenerme, proceder a distanciarme y concluir lo que sea requerido. Al examinarlo, experimentaba la misma sensación de soledad que experimentaba. Parecía que nos asemejamos a espejos, manifestando emociones análogas. El vacío se presentaba como idéntico. No era capaz de negarlo. No era su intención. Al arribo de la noche, habitualmente prefería reposar en la cama junto a Diego. Observación meticulosa de su respiración mientras escuchaba el ritmo suave de su respiración. Luis emergería en mi mente cuando se encontraba en la habitación adyacencia. Rememoraría la sensación de sus manos y el modo en que logró revitalizarme. Posteriormente, cerraría mis ojos de tonalidad miel mientras me acurrucaría en mi pecho de manera similar a la de una serpiente. Era plenamente consciente de su inevitabilidad. En caso de ser incorrecto, no obstante, resultaba inviable mitigar la tensión existente entre nosotros. Se intensificó progresivamente día a día hasta que finalmente estalló. Durante una avanzada noche, Diego se encontraba nuevamente en labor. Marta se encontraba en estado de reposo mientras que Luis y yo nos encontramos en la cocina. A medida que preparaba los platos, al percibir su presencia a mis espaldas, intentaba mantener la mente en blanco. Procedí a girar y lo encontré frente a mí, observándome con una intensidad equiparable a la observación costera. Luis expresó sus palabras en voz alta. Iniciativa de alerta. No obstante, continuó inadvertidamente. Su proximidad fue tal que logré identificar su respiración en la nuca. Se comunicó a su madre en voz alta que no podía sacarla de su mente. Me encontré helado. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que albergaba temor a una posible reacción emocional. Tenía la intención de solicitar su detección. Retornaría a su cuarto y me dejaría sola. No obstante, no lo implementé. En lugar de ello, observé y expresé lo único que consideraba inapropiado mencionar. Además, no tengo la capacidad de parar. De este modo, la situación culminó. Fue precisamente en ese momento cuando todo se desmoronó. Luis me dio un abrazo más fuerte esta vez, manifestando desaliento, y respondía con un beso de retorno. No mostraba preocupación en caso de anomalías. Diego y Marta carecían de importancia para mí. Además, la existencia que habíamos construido conjuntamente. Me preocupaba mi vínculo con Luis, mi hijo. La única persona que logró generar en mí una sensación de valor. A partir de ese día en la playa, las cosas no volvieron a ser como antes. Realidad, la probabilidad de que lo realicen en algún momento es incierta. La relación con Luis ha cambiado y es difícil de manejar. A pesar de los esfuerzos realizados, la eliminación resulta inviable, independientemente de la intensidad de su afirmación contraria. Aquello que emergió en un instante ha evolucionado hasta convertirse en una entidad incontrolable para mí. El remordimiento persistía. No obstante, no me limita y esa es la componente que genera mayor temor en mí. Cada día me enfrento a la observación de mi esposo Diego y mi hija Marta, inquiriendo sobre la razón por la cual ellos no perciben las fracturas que están emergiendo en nuestra unidad familiar. Es probable que se encuentren tan profundamente inmersos en sus propias realidades como para percibir mis desafíos. Podría haber perfeccionado mi capacidad para disimularlas, a pesar de la certeza de que esta circunstancia no perdurará en el tiempo. Los secretos siempre hallan el método para ser revelados. Una vez que se han revelado, las consecuencias pueden devastar todo. He intentado obstaculizarlo. He reiterado repetidamente que esta circunstancia no es apropiada. Luis merece una consideración superior. Me considero digno de un estatus superior. No obstante, cada vez que se me toca, cada vez que se dirige hacia mí, experimento la sensación de ser la única entidad en su cosmos y experimento una sensación de desorientación. Posee una sensación de vitalidad que no había experimentado en un período prolongado. Posiblemente nunca antes. Esta es la realidad que debemos coexistir. Resulta desafiante identificar una resolución a este problema. Poseo interrogantes respecto a mi habilidad para abordar esta circunstancia. Por consiguiente, he optado por relatar mi experiencia. Es posible que exista alguien con una solución a un problema que me resulta desconocido. Es posible que puedas asistirme en la búsqueda de una solución a este problema que he originado antes de que sea tarde.
Por consiguiente, si posees alguna recomendación, si se ha hallado en una situación análoga o conoce a alguien que la haya atravesado, me gustaría recibir su perspectiva. Si no se produce ningún evento, esto debe ser interpretado como una indicación de precaución. La soledad puede resultar en desenlaces imprevistos. Previene la pérdida de oportunidad tal como lo hice yo. Previene el desmoronamiento de su realidad sin tomar conciencia de la situación. Dado que una vez que se ha excedido dicho límite, la posibilidad de retorno es inexistente. Valoro su atención. Le exhortamos a manifestar sus puntos de vista respecto al contenido. Se invita a darle un me gusta al vídeo si le resultó útil y a suscribirse para obtener más contenido de carácter semejante. Es esencial para mi sensación de pertenencia. En ciertos casos, las deslealtades más significativas no son aquellas que perpetramos en contra de los demás, no las que facilitan nuestra autoconstrucción. Hasta el próximo proceso de grabación. Hasta ahora.